Hola alumnos, bienvenidos al curso de Capitanes de Yate y en esta primera lección, que es una lección que no tengo incluida en transparencias, os voy a explicar cómo se calcula una derrota ortodrómica. Recordaréis en vuestro curso de patrón haber estudiado tanto la estima como la loxodrómica. La estima se utiliza para distancias muy pequeñitas, ya veremos por qué la utilizaremos para el cálculo del mediodía verdadero. Y la loxodrómica es una derrota en la que se mantienen el ángulo. En nuestra derrota mantenemos el ángulo constante con los meridianos. Esta derrota nos vale hasta cierto número de millas, porque si continuásemos navegando con un ángulo constante respecto al meridiano, terminaríamos haciendo una rosca en espiral hacia el polo norte o hacia el polo sur. Entonces nos vale hasta, digamos, unas 300 millas, por ahí, más no. La diferencia de la loxodrómica con la ortodrómica es que la ortodrómica es una navegación que se hace navegando por círculo máximo. Sabéis que un círculo máximo es un círculo cuyo centro pasa por el centro de la esfera, en este caso la esfera terrestre. Entonces, este tipo de navegación estará, el tramo que realicemos de derrota ortodrómica estará en un segmento de ese círculo máximo, ¿vale? Bien, uno de los primeros cálculos que tenemos que hacer es calcular la latitud, el incremento de longitud. El incremento de longitud, que se calcula restando a la longitud de llegada la longitud de salida. Esto está puesto al revés. Es longitud de llegada menos longitud de salida. Eso nos da un incremento de longitud que será este u oeste según la dirección más corta al punto de llegada, ¿vale? Y hay que expresarlo en grados, minutos y décima de minuto, ¿vale? No utilizamos los segundos, utilizamos las décimas de minuto. Ya veremos luego cómo se calcula esto. Entonces, como indicación general, si las longitudes son del mismo signo, para obtener el incremento de longitudes se restan las longitudes. Si las longitudes son de distinto signo, para obtener el incremento de longitudes se suman estas. Si este resultado pasa de 180, lo tenemos que restar de 360 y le cambiamos el punto cardinal, es decir, si era este, ahora será oeste y al revés, ¿vale? Y una vez que hemos obtenido el incremento de longitud, pasamos a calcular una de las preguntas que os van a hacer, que es el rumbo ortodrómico inicial. Os van a hacer dos preguntas: rumbo inicial y distancia ortodrómica. Pues esta es la primera de las preguntas que tendréis que contestar casi con toda seguridad. Entonces la fórmula del rumbo, para obtener el rumbo inicial, es esta: el seno del incremento de longitud partido por la tangente de la latitud de llegada por el coseno de la latitud de salida, menos el seno de la latitud de salida por el coseno del incremento de longitud, que es lo que hemos calculado aquí anteriormente, ¿vale? Esta fórmula está
digamos, arreglada para que el resultado nos salga en cuadrantal, ¿vale? En rumbo cuadrantal. Que os acordéis que lleva dos, digamos, dos apellidos. Uno delante del número, que es norte o sur, y otro detrás del número, que será este u oeste. Entonces, si este resultado que me tiene que salir aquí del rumbo inicial es positivo, es del mismo hemisferio que el de salida. Es decir, si yo tengo salgo del hemisferio norte y este número me sale positivo, pues tendré norte, el rumbo que sea, y este u oeste. Y el este o el oeste, que es el segundo apellido, va a ser exactamente igual que el que nos haya salido en el incremento de longitud. Es decir, si el incremento de longitud nos ha salido este, mi rumbo será norte, lo que sea, este. ¿Vale? Bien, aquí está explicado también lo que es el rumbo final. El rumbo final no entra en la nueva normativa de capitán de yate, pero bueno, simplemente para que lo sepáis, intercambiaríamos aquí las posiciones, es decir, aquí donde antes estaba la latitud prima, ahora está la latitud, o sea, en vez de la de llegada, ahora es la de salida, y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces calcularía mi rumbo final. Pero esto ya digo que el rumbo final no os preocupéis y no practiquéis porque no entra. El que quiera practicar más puede hacerlo con toda libertad. La distancia ortodrómica, que sí os la van a preguntar, es el coseno de la distancia ortodrómica es igual al seno de la latitud de salida por el seno de la latitud de llegada, más el coseno de la latitud de salida por el coseno de la latitud de llegada, por el coseno del incremento de longitud. Este resultado, cuando despejemos la distancia ortodrómica, que será igual al coseno menos 1 de todo lo que nos haya salido aquí, ese resultado lo tenemos que multiplicar por 60. ¿Por qué? Porque voy a obtener grados en esta fórmula, voy a obtener aquí un numerito que son grados, y sabéis que un minuto equivale a una milla. Por tanto, tengo que multiplicar el resultado por 60, ¿vale? Grados por 60 minutos que tiene cada grado, obtendré las millas de mi distancia ortodrómica, la que tengo que recorrer para cruzar el océano o para hacer una singladura de cualquier otro tipo. Aquí en esta fórmula tenemos que tener en cuenta que si la latitud de llegada está en diferente hemisferio que la de salida, a la de llegada le tenemos que poner signo negativo, ¿vale? Si no, esta fórmula está preparada para eso. Si no hacemos eso, nos va a salir un resultado incongruente, ¿vale? Bien, luego os indico aquí, la ganancia es la diferencia entre la distancia loxodrómica y la distancia ortodrómica. Esto lo preguntaban antiguamente en la normativa antigua de capitanes, preguntaban la distancia loxodrómica, rumbo loxodrómico, rumbo directo y la ganancia. La ganancia era la diferencia entre la distancia ortodrómica y la distancia loxodrómica. Ahí veíais que con la ortodrómica siempre ahorras, dependiendo de la distancia, pues ahorras 40 millas, 60 millas, 80 millas. Esto es importante para los mercantes porque ahorran un montón de combustible. Imaginaros un mercante que hace 150 singladuras al año, pues multiplicar 150 por 50 millas navegando por ruta ortodrómica, pues son unas cuantas millas, y eso se traduce en combustible y al final se traduce en dinero. También observaréis a lo mejor, si habéis ido a Nueva York,
eh, para cruzar el charco, en la pantallita esta que hay en los aviones, veréis que el avión sube mucho hacia el norte, parece que se desvía muchísimo de la ruta, y es por esto, porque el avión también navega por círculo máximo. O sea, en realidad lo que está haciendo es hacer que esa distancia sea mínima. Sabéis que la distancia mínima en un plano es la línea recta, pues la distancia mínima en una esfera es un trocito de circunferencia cuyo centro pasa por el centro de la esfera. Ese es el fundamento principal de la ortodrómica. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a hacer un ejemplo para aplicar estas fórmulas y que veáis cómo se aplica. Este libro tiene 5 ejemplos y luego podéis practicar también con el libro de ejercicios de los exámenes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde también hay bastantes, porque en todas las convocatorias han puesto estas dos preguntas y yo creo que, vamos, 99% os va a caer en el examen con casi total seguridad. A ver si encuentro por aquí el problema. Efectivamente, aquí está. Bien. Aquí. Bien. Partimos entonces de una latitud inicial. Tenéis aquí en la tabla, esta tenéis todos los datos. Una latitud inicial, longitud inicial, latitud final y longitud final. Bien, entonces, primer paso, restamos latitud de llegada menos latitud de salida. ¿Vale? Yo, para calcular si mi incremento de longitud es este u oeste, me tengo que fijar cuál es la longitud de llegada y cuál es la longitud de salida. En este caso, como yo voy hacia un punto que está en el oeste, ¿vale? Y parto de una posición que está al este, mi incremento de longitud claramente va a ser oeste, ¿vale? Luego hay otros casos en los que veréis que dos posiciones, por ejemplo, si esta posición fuese también oeste, pues tendríais que ver de una respecto a la otra si vas hacia el oeste o vas hacia el este, ¿vale? Lo podréis ver en los ejercicios y razonándolo lo sacáis enseguida. La tangente del rumbo inicial, entonces, será la fórmula que hemos explicado anteriormente. Entonces, calculo el valor de cada una de estos términos, el seno del incremento de longitud, que pongo en el numerador, tangente de la latitud de llegada, coseno de la latitud, la pongo aquí, el seno de la latitud, lo pongo aquí, y el coseno del incremento de longitud, que lo pongo aquí. Y saco un número, ¿vale? Quiere decir que la tangente del rumbo inicial es igual a este número. Por tanto, el rumbo inicial será igual a la tangente menos 1 de esta cifra, que me da 83,33. Como ese número sale positivo, estoy en el hemisferio, mi rumbo inicial es del hemisferio, tiene el apellido del hemisferio de salida, que es norte, y como el incremento de longitud me ha salido oeste, el apellido este u oeste en este caso es oeste, y ya tendría mi rumbo inicial ortodrómico, que es el rumbo que yo inicialmente tendría que tomar para hacer una derrota ortodrómica, ¿vale? Este rumbo, lógicamente,
pues cada 50, cada 100 millas habrá que ir recalculándolo, porque tú sabes tu latitud y longitud de llegada, pero las de salida a la milla de haber calculado esto ya han cambiado. Entonces, cada 50, cada 100 millas, pues tendrás que ir recalculando tu rumbo inicial para seguir esa ortodrómica lo mejor posible. Bien, esa es una de las preguntas que os van a hacer en el examen. La otra pregunta es el cálculo de la distancia ortodrómica. Entonces aplicamos la fórmula de la distancia ortodrómica, ponemos todos los valores igual que antes, aquí ponemos el seno de la latitud de salida, seno de la latitud de llegada, coseno, 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 calculamos el numerito 0,8256 y mi distancia ortodrómica será el coseno menos 1 de esto. El coseno menos 1, la inversa del coseno de este número. Este resultado me da en grados, ¿vale? Entonces, para calcular las millas, que son los minutos, tengo que multiplicar estos 34,405 por 60 minutos que tiene cada grado. Y esto me da finalmente las millas que tengo en mi derrota ortodrómica. Bien, pues una vez dicho esto, os pido por favor que hagáis el resto de problemas que os ofrezco en este libro. Están todos solucionados. Intentar hacerlo sin mirar nada más que las indicaciones que os doy de cómo calcularla, no miréis el resultado, y puede ser que os cueste un poquito de trabajo, pero con las indicaciones que os he dado para manejar la calculadora y la explicación que os he dado de cómo se calcula la ortodrómica, no vais a tener ningún problema. Si tenéis algún problema, tenéis el horario de tutoría y mi número de teléfono, me podéis llamar libremente y os explico lo que necesitéis. Entonces os recomiendo que os hagáis los 4 problemas restantes de este libro y del libro de ejercicios de examen resueltos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también os he enviado. Podéis hacer todos los ejercicios de distancia ortodrómica y rumbo inicial ortodrómico que salen en todas las convocatorias, con lo cual tenéis ahí unos cuantos problemas para hacer, y os recomiendo que afiancéis estos conceptos antes de pasar al siguiente tema, que ya será de los fundamentos de la esfera celeste. ¿De acuerdo? Pues os espero en la siguiente lección y espero que os haya gustado esta explicación. Muchas gracias.